Te doy la bienvenida a la continuación del curso de diseño de sistemas. Mi nombre es César Colina, trabajo como ingeniero de software en Canadá y mi objetivo con este curso es que aprendas a crear aplicaciones a gran escala. Este curso es para programadores con un poco más de experiencia. Si apenas estás empezando, te recomiendo que veas mis otros cursos y la guía gratuita en mi página academiaweb.ca. En el video anterior nosotros vimos esta arquitectura sencilla de cómo podemos crear una aplicación para miles de usuarios. Sin embargo, en el último video vimos cómo el usuario se conecta al servidor, pero este servidor no muestra cómo se conecta a una base de datos. En el video de hoy vamos a estar viendo cómo este servidor único se va a conectar a nuestra base de datos, que es el tema que vamos a explicar el día de hoy. En este video también estarás aprendiendo sobre las diferencias entre SQL y no SQL y al final una conclusión de cuál elegir basado en los requerimientos de tu proyecto. Pero antes de eso, ¿por qué necesitamos una base de datos? Es sencillo. Necesitamos guardar y recuperar datos de nuestra aplicación. Una base de datos tiene 4 operaciones básicas. Esas operaciones se llaman CRUD, que lo que significa son create, read, update y delete. Un ejemplo de cada uno de ellos sería, por ejemplo, tenemos nuestra aplicación y un usuario quiere crear un perfil dentro de nuestra página web. Eso estaría haciendo la operación de crear. Luego, este usuario hace el login en nuestra página web y nosotros vamos a poder cargar la información de este usuario y el usuario va a poder ver su información en la página web. Entonces eso sería lectura. Luego, el usuario quiere actualizar su información, por ejemplo, su nombre. Entonces eso sería la operación de update. Y finalmente, si el usuario quiere eliminar su cuenta, sería la operación de delete. Entonces, regresando al tema de SQL versus no SQL. Vamos a tener aquí nuestras diferencias entre SQL y no SQL. Bueno, lo primero sería decir qué es lo que significa SQL. SQL significa Structured Query Language. Entonces, del lado izquierdo vamos a tener que SQL sería estructurado y por el mismo nombre podemos intuir que no SQL sería no estructurado. ¿Qué significa que sea estructurado o no estructurado? Bueno, vamos aquí más abajo y vamos a hacer un ejemplo de eso. Vamos a decir que tenemos una tabla en SQL para nuestros usuarios. Esa tabla usuarios que tenemos aquí va a tener un esquema fijo. Ese esquema podría ser el ID y luego vamos a tener el nombre y, por ejemplo, el apellido. Ahora bien, esta estructura es fija. Este esquema no puede ser cambiado. Tú siempre que quieras agregar un nuevo elemento a la tabla de usuarios, tú tienes que poner un ID, por ejemplo el número 1, el nombre Juan y un apellido. Voy a poner aquí cualquier cosa. Ahora bien, en las bases de datos no estructuradas como las no SQL, realmente no vamos a tener tablas, vamos a tener colecciones o documentos. Pero la cuestión es que no es estructurada. Normalmente en las bases de datos no SQL esto se va a denotar con un archivo JSON y estos objetos, por ejemplo, si queremos agregar esta primera fila que tenemos aquí para Juan, sería algo por el estilo. ID y luego el número 1 y luego podemos tener el nombre. Vamos a decir Juan otra vez y vamos a decir el apellido y cualquier otro valor. La cuestión es que tú puedes enviar aquí cualquier propiedad y cualquier valor sin necesidad de tener un esquema predefinido. Es decir, aquí en la tabla usuarios no puedes enviar más nada que sea el ID, el nombre y el apellido. Ahora bien, para esta tabla no estructurada con un esquema flexible, tú puedes mandar edad, puedes mandar cualquier otro valor sin tener ese esquema predefinido. Entonces, ya sabemos que SQL es estructurado y no SQL no estructurado. Ahora bien,
SQL también se conoce como una base de datos relacional. Entonces vamos a poner aquí que las SQL son bases de datos relacionales. Y los no SQL serían no relacionales. Ahora, para volver a explicar este tema, vamos hacia abajo. Y aquí, en nuestra tabla de usuarios, vamos a decir que este usuario trabaja en una compañía. Entonces vamos a agregar una nueva columna y vamos a borrar un poco aquí. Vamos a decir que el de la izquierda era apellido, pero vamos a decir que ahora esto es una empresa. Es decir, que este usuario trabaja en una empresa en específico. Nosotros, para poder guardar información acerca de esta empresa y poder recuperar esta información, normalmente lo que se va a hacer aquí es crear otra tabla. Esa otra tabla va a tener la información de las empresas. Y nosotros lo que vamos a tener es una relación entre la tabla usuarios y la tabla empresas. Esta empresa también va a tener un ID y puede tener, por ejemplo, el nombre. Entonces, vamos a decir que Juan trabaja en la empresa con ID 1 que se llama ABC. Y lo que vamos a hacer en esta relación de 1 a 1 entre el usuario con ID 1 y la empresa ID 1, vamos a guardar esa relación con una llave foránea. Es decir, este ID que tenemos aquí lo vamos a colocar en este campo de acá. Y de esa forma existe una relación entre Juan de ID 1 y la empresa de ID 1 también. Ahora bien, en NoSQL, en una base de datos no relacional, no significa que no podemos guardar información entre diferentes documentos. Sin embargo, funciona diferente. Para nosotros evitar hacer lo mismo de guardar un ID, nosotros lo que pudiéramos hacer es guardar información de forma redundante aquí. Vamos a expandir nuestro objeto y vamos a decir que compañía o empresa es un objeto. Y en ese objeto yo pudiera poner el nombre, que sería ABC. Y si quieres, podemos también pasar el ID, que sería el número 1. Ahora bien, de esta forma, tú puedes hacer en un solo pedido, en una sola consulta, la recuperación de este récord. Es decir, de toda esta información que tenemos aquí, desde donde abre la llave hasta donde termina la llave, nosotros podemos recuperar la información de Juan, que tiene 30 años y que trabaja en la empresa ABC de ID 1. Aquí tenemos información redundante. Y en el lado izquierdo tenemos dos tablas donde nosotros podemos ver bien separado la información de los usuarios y de las empresas. Uno pudiera, en vez de pasar toda la información en este campo de empresa, en vez de poner toda la información de la empresa aquí, pudiéramos poner solamente el ID y luego hacer otra operación para buscar la información de esa empresa. Sin embargo, si nuestra aplicación quiere hacer muchas consultas de relaciones, quizás entonces va a ser mejor utilizar SQL. Entonces, ya tenemos aquí arriba SQL, que es una base de datos relacional, y NoSQL es no relacional, a pesar de que si pudiera guardar relaciones, pudiéramos utilizar la redundancia para evitar crear otras colecciones. Ahora estaríamos hablando de la escalabilidad. Las bases de datos relacionales escalan de forma vertical y las bases de datos no SQL o no relacionales escalan de forma horizontal. ¿Qué es lo que significa esto de aquí? Para poner un ejemplo básico de una escalabilidad vertical en nuestra computadora sería
que nosotros aumentemos el CPU o el GPU o la memoria RAM y así sucesivamente. Es decir, vas a aumentar las características y los recursos de un solo computador. Ahora bien, vamos a decir que tenemos aquí una supercomputadora mejorada. Ahora bien, para el crecimiento o la escalabilidad horizontal, lo que nosotros vamos a hacer es agregar más computadoras. Es decir, originalmente teníamos la computadora número 1. Y si nosotros queremos seguir escalando porque necesitamos más poder o mejor performance, nosotros vamos a agregar una computadora número 2 y de alguna forma las vamos a conectar. Luego tenemos la computadora número 3, la número 4 y todas ellas van a estar en un clúster o en un conjunto de computadoras. Y podríamos decir que van a tener el mismo poder. Claro, el problema es que esto es bastante costoso, sin embargo, es sencillo, costoso, pero sencillo. Y esto de aquí es más barato o económico pero puede ser difícil para nosotros escalar, por ejemplo, nuestras bases de datos relacionales. Es por eso que aquí tenemos que el SQL, que está basado en relaciones, escala verticalmente, porque nosotros se nos va a hacer bastante sencillo escalar el CPU y el GPU y la RAM, pero va a ser difícil agregar varias computadoras y mantener esas relaciones que tenemos aquí arriba. Es por eso que esto escala de forma vertical. En cambio, los no SQLs es bastante sencillo, ya que en teoría vamos a estar evitando esas relaciones. Va a ser sencillo mantener información en varias computadoras en nuestro clúster. Ahora hablemos sobre el rendimiento con respecto a las consultas. SQL va a ser bastante eficiente para las consultas que sean de tipo relacional, porque está basado en tablas y nos va a permitir hacer joins que son bastante fáciles de hacer. Entonces, consultas relacionales son bastante eficientes. Ahora, NoSQL es bastante eficiente para consultas de lectura o escritura que sean sencillas. Es decir, si tú solo quieres recibir información sencilla en un solo query, bastante fácil y rápido, el NoSQL sería mejor que el SQL. Sin embargo, si tú tienes que hacer un query o una consulta entre diferentes tablas o diferentes documentos, el SQL va a ser mucho más eficiente. Por último, vamos a hablar de que SQL sigue las propiedades de ACID y NoSQL sigue a veces, es decir, no siempre, las propiedades de ACID. ¿Qué es lo que significa ACID? Bueno, vamos a ponerlo aquí abajo. Vamos a poner las letras de ACID y lo que significa es atomicidad, consistencia, isolación y durabilidad. Voy a ser rápido con este tema para no desviarnos, pero básicamente, si una operación o una consulta no cumple con alguna de estas características de ACID, entonces no estamos siguiendo las reglas de ACID. Por ejemplo, una operación ACID lo que significa es que o falla completamente o tiene éxito completamente. Por ejemplo, las operaciones bancarias tienen que seguir estas declaraciones de ACID. Tú quieres que el dinero se transfiera o el dinero se te regrese si ha pasado algún error. Hay ciertas aplicaciones que no es tan importante tener operaciones ACID. Por ejemplo, agregar información a una base de datos no relacional donde esa información quizás no es tan importante porque quizás no estás hablando de dinero, sino que estás quizás utilizando, por ejemplo, una aplicación que inserte tareas por hacer. Realmente tareas por hacer no es algo tan importante. Sin embargo, aquí en NoSQL no significa que
no cumpla con las propiedades de ACID. Por ejemplo, MongoDB sí las cumple. Todo depende del proveedor de NoSQL que estés utilizando. Por el contrario, el ACID siempre se va a cumplir en las tablas SQL. Finalmente, ¿cuál base de datos elegir? No existe una respuesta totalmente acertada. Todo depende de los requerimientos de tu proyecto. ¿Cómo puedes saber cuál elegir? Bueno, sencillamente regresa a esta tabla de aquí y tú mismo ve preguntándote acerca de cada uno de estos. Por ejemplo, tú necesitas un esquema que es fijo o quieres agregar información que puede ser mandada por el usuario de forma dinámica. Bueno, ahí está el primer punto. Segundo punto, por ejemplo, hacer una consulta que sea rápida y de un solo documento, de una sola tabla, como por ejemplo usuarios, o quieres estar buscando información de diferentes tablas, como por ejemplo usuario y empresas. Eso te va a decir si quieres una base de datos relacional o no relacional. Luego, con el tema de la escalabilidad, bueno, depende de si es relacional o no relacional. Si por ejemplo vas a hacer consultas de una sola tabla o de un solo documento y quieres que sean rápido y no son relacionales, entonces NoSQL también estaría ganando. Finalmente, ¿qué tan importantes son las propiedades ACID? Estás hablando de dinero, entonces quizás necesitas utilizar SQL o asegurarte de conseguir un proveedor como Mongo que cumpla con las propiedades de ACID. No existe una respuesta definitiva, sin embargo, en este video ya vimos las diferencias entre SQL y NoSQL. En el próximo video estaremos hablando sobre los load balancers. Nos vemos.